Algo acaba de ocurrir en el estrecho de Hormuz que no va a aparecer explicado honestamente en los noticieros principales de este país. Un tanquero petrolero fue atacado, un puerto en Omán fue golpeado por Irán y el mundo, ese mundo que mueve el petróleo, que mueve los dólares, que mueve los ejércitos, acaba de moverse un poco más cerca del filo. Escúchenme bien, el estrecho de Hormuz no es simplemente una franja de agua entre dos países, es la arteria yugular de la economía global. Por ahí pasa casi el 20% de todo el petróleo que consume el planeta. Cuando algo se mueve ahí, cuando un tanquero es golpeado, cuando un puerto arde, los precios cambian, los mercados tiemblan y las decisiones que se toman en Washington, en Riad, en Tel Aviv y en Teherán afectan directamente el bolsillo de cada familia trabajadora en este país. Esto no es un evento lejano, esto nos toca a nosotros. Vamos a hablar de esto con la seriedad que merece, porque lo que acaba de suceder en el estrecho de Hormuz no es simplemente una nota roja internacional que uno lee mientras toma café por la mañana y luego olvida. No, lo que acaba de suceder es parte de una cadena de eventos que lleva décadas construyéndose y que ahora, en este momento histórico, está llegando a un punto de tensión que no podemos ignorar. Y yo sé que muchos de ustedes que me están viendo ahora mismo viven en este país, trabajan en este país, pagan sus cuentas en este país y a veces se preguntan por qué el precio de la gasolina sube sin que nadie les explique bien por qué. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de las razones reales. Primero, ubiquémonos. El estrecho de Hormuz es un canal de agua que separa Irán al norte y Omán al sur. Tiene apenas unos 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. 33 kilómetros. Para que se den una idea, eso es menos de lo que muchos de ustedes manejan para ir al trabajo y regresar a casa. Es un espacio diminuto en el mapa, pero ese espacio diminuto controla el flujo de aproximadamente 17 a 20 millones de barriles de petróleo por día. Eso representa entre el 17 y el 20% de todo el comercio petrolero mundial. Así que cuando alguien ataca un tanquero en ese estrecho, no está simplemente atacando un barco, está enviando una señal directa a la economía mundial. Está diciendo, yo tengo la capacidad de tocar el nervio más sensible del sistema capitalista global. Y ahora hablemos de lo que Irán hizo en Omán, porque hay que entender que Omán no es un país cualquiera en esta ecuación. Omán ha jugado históricamente un papel muy particular en el Medio Oriente. Es uno de los pocos países de la región que ha mantenido relaciones diplomáticas discretas con Irán, incluso en los momentos más tensos. Omán ha servido como canal de comunicación entre Irán y Occidente en más de una ocasión. Ha sido un puente silencioso. Entonces, cuando Irán golpea un puerto en Omán, eso no es un error de cálculo, eso no es un accidente geopolítico, eso es un mensaje deliberado y calculado que dice, incluso los que creían estar a salvo por su neutralidad ya no están a salvo. Ese mensaje no está dirigido solamente a Omán, está dirigido a todos los actores de la región y más allá. Ahora, para entender por qué Irán está haciendo esto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, porque los medios de comunicación en este país tienen la costumbre de presentarles los eventos como si comenzaran ayer, como si no tuvieran historia, como si simplemente Irán se levantara un día y decidiera atacar cosas porque sí, porque son malos, porque son irracionales. Y eso es una mentira conveniente para ciertos intereses, pero una mentira al fin. Irán tiene razones históricas, políticas, económicas y estratégicas muy concretas para comportarse como se está comportando hoy. Y nosotros tenemos la obligación de entenderlas,
no necesariamente para justificarlas, sino para analizarlas con honestidad. Recuerden que en 1953 la CIA de los Estados Unidos y el MI6 británico organizaron un golpe de Estado en Irán para derrocar al primer ministro Mohammad Mossadegh, un hombre elegido democráticamente que había tenido la audacia de nacionalizar el petróleo iraní, ese petróleo que las compañías británicas y americanas consideraban suyo. Mossadegh quería que las riquezas del subsuelo de su país beneficiaran a su pueblo y por eso fue derrocado. En su lugar, Occidente reinstauró al Shah Reza Pahlavi, quien gobernó como un dictador apoyado y financiado por Washington durante décadas, mientras su policía secreta, la SAVAK, torturaba y desaparecía a disidentes políticos. Eso es historia documentada, no es teoría de conspiración, es lo que pasó, y los iraníes no lo han olvidado, no lo olvidarán. Esa herida sigue abierta en la memoria colectiva de ese pueblo. Luego vino la revolución de 1979. Los iraníes derrocaron al Shah y establecieron la República Islámica. Occidente entró en pánico y la respuesta de Washington fue apoyar a Saddam Hussein cuando Irak invadió Irán en 1980, dando inicio a una guerra que duró 8 años y que costó entre 500.000 y 1.000.000 de vidas iraníes. Estados Unidos le proporcionó a Saddam información de inteligencia, armas y apoyo diplomático, incluso cuando Saddam usó armas químicas contra los iraníes, armas de destrucción masiva, las mismas armas que décadas después servirían de pretexto para invadir Irak. Pero en ese momento, cuando las usaban contra Irán, no había problema. Washington miraba hacia otro lado. Los iraníes lo saben. Todo esto forma parte de su memoria histórica y de su cálculo estratégico actual. Después vinieron las sanciones, décadas de sanciones económicas que han estrangulado a la economía iraní, que han empobrecido a su clase media, que han cortado el acceso de Irán a medicamentos, a tecnología, a inversión extranjera. Las sanciones no castigan a los gobiernos, las sanciones castigan a los pueblos. Eso también es historia documentada. Y mientras el pueblo iraní sufría bajo esas sanciones, el gobierno de Teherán desarrollaba su capacidad militar y su red de alianzas regionales, que incluye a los Houthis en Yemen, a Hezbollah en el Líbano, a milicias en Irak y Siria. Desarrolló esa red precisamente porque entendía que su supervivencia como Estado dependía de crear un sistema de disuasión que hiciera muy costoso cualquier ataque directo contra su territorio. Y eso nos lleva al presente, porque todo lo que estamos viendo ahora mismo en el estrecho de Hormuz, en Omán, en el Mar Rojo, en Gaza, en el Líbano, en Yemen, es parte de ese sistema de disuasión que Irán ha construido pacientemente durante 40 años. Irán no está improvisando. Irán está ejecutando una estrategia que tiene lógica interna, aunque esa lógica nos parezca perturbadora o peligrosa, y hay que entenderla si queremos entender lo que está pasando en el mundo hoy. Ahora hablemos del petróleo, hablemos del dinero, porque al final del día, debajo de toda la retórica sobre democracia y derechos humanos y estabilidad regional, lo que está en juego en el estrecho de Hormuz es el control del flujo de energía que alimenta la economía capitalista global. Y eso es algo que los poderosos de este mundo protegen con una ferocidad absoluta. Los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, exportan su petróleo casi exclusivamente a través del estrecho de Hormuz. No tienen otra salida. Hay algunos oleoductos alternativos, sí, pero su capacidad es limitada y no pueden reemplazar el volumen que pasa por el estrecho. Así que si Irán cierra o perturba ese estrecho, el mundo se queda sin una porción gigantesca de su suministro de petróleo casi de inmediato. Los precios subirían de manera catastrófica y los efectos se sentirían en cada gasolinera, en cada supermercado, en cada fábrica del mundo
incluyendo en este país. Y aquí es donde la historia se pone más interesante y más complicada, porque Estados Unidos en los últimos años se ha convertido en un productor importante de petróleo y gas. El fracking y otros métodos de extracción no convencional han reducido significativamente la dependencia energética americana de las importaciones del Golfo Pérsico. Entonces, ¿por qué le importa tanto a Washington lo que pasa en el estrecho de Hormuz? La respuesta es que a Washington no le importa tanto por sus propias necesidades energéticas inmediatas. Le importa porque el control del flujo de petróleo del Golfo es una palanca de poder global enorme. Si tú controlas el petróleo que necesitan Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, entonces tienes sobre ellos una dependencia que puedes usar como herramienta geopolítica. El control del estrecho de Hormuz no es simplemente un asunto de energía, es un asunto de poder imperial. Y eso explica por qué la Marina de los Estados Unidos ha mantenido presencia permanente en el Golfo Pérsico durante décadas. El objetivo no es solamente proteger los barcos, el objetivo es demostrar quién tiene la capacidad de cerrar o abrir ese grifo cuando lo necesite. Irán, con sus ataques a tanqueros, con sus minas, con sus drones, con sus misiles, está diciendo, ustedes no tienen el monopolio sobre ese grifo. Nosotros también tenemos la capacidad de perturbarlo. Y esa es una confrontación que no tiene solución fácil, porque ambas partes tienen demasiado en juego como para ceder. Pero ahora pensemos en lo que esto significa para el contexto global más amplio, porque vivimos en un momento en que el orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, ese orden liderado por Estados Unidos, ese orden construido sobre el dólar como moneda de reserva global, sobre las instituciones de Bretton Woods, sobre la hegemonía militar americana, ese orden está bajo una presión enorme desde múltiples direcciones y el estrecho de Hormuz es uno de los escenarios donde esa presión se manifiesta de manera más visible y más explosiva. China se ha convertido en el mayor importador de petróleo del mundo y una porción gigantesca de ese petróleo viene del Golfo Pérsico a través del estrecho de Hormuz. Entonces, cuando hay tensión en el estrecho, China tiene un interés directo en lo que pasa. Y China no quiere que Estados Unidos sea el árbitro de esa situación. China quiere tener su propia capacidad de influir en la seguridad de esas rutas energéticas. Por eso China ha desarrollado relaciones más profundas con Irán, con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes Unidos. Por eso China medió el acuerdo de normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Irán en 2023. Ese acuerdo fue una señal clarísima de que el poder de Washington para dictar los términos de la política del Medio Oriente ya no es lo que era, y eso tiene consecuencias enormes, porque durante décadas el petrodólar fue el mecanismo que sostenía la hegemonía americana. El acuerdo que Nixon hizo con Arabia Saudita en los años 70 era simple. Ustedes venden su petróleo exclusivamente en dólares y nosotros los protegemos militarmente. Ese acuerdo creó una demanda artificial y permanente de dólares en todo el mundo. Todo país que quisiera comprar petróleo necesitaba primero comprar dólares. Eso le daba a Estados Unidos la capacidad de imprimir dinero de una manera que ningún otro país podía hacer sin sufrir consecuencias inflacionarias devastadoras. El dólar era la moneda del petróleo y el petróleo era el ancla del dólar. Era un sistema circular perfecto para Washington, pero ese sistema está empezando a crujir. Arabia Saudita ha comenzado a explorar la posibilidad de vender petróleo en otras monedas, incluyendo el yuan chino. Otros países del Golfo han tenido conversaciones similares. Rusia ya vende petróleo y gas en rublos y yuanes. India compra petróleo ruso a precios descontados
y paga en rupias. El sistema del petrodólar, que ha sido el pilar invisible de la hegemonía americana desde los años 70, está siendo erosionado desde múltiples frentes. Y eso es algo que los centros de poder en Washington ven con una alarma profunda, aunque no lo digan abiertamente en los medios de comunicación principales. Y aquí hay que detenerse un momento para hablar de algo que muchos analistas evitan mencionar porque es incómodo. El sistema económico que domina el mundo hoy, el capitalismo globalizado, necesita del control de los recursos energéticos para funcionar. Las grandes corporaciones que controlan el petróleo, las finanzas, la tecnología, necesitan que esas rutas de energía permanezcan abiertas y bajo control de actores predecibles y manejables. Cuando Irán perturba el estrecho de Hormuz, no está solamente desafiando a Estados Unidos como potencia militar, está desafiando la arquitectura de control sobre los recursos que sostiene a ese sistema, y ese sistema responde con toda la fuerza que tiene a su disposición, porque su supervivencia depende de ello, no es ideología, es lógica sistémica. Ahora pensemos en lo que significa el ataque al puerto en Omán desde la perspectiva de la escalada regional, porque una de las cosas que más me preocupa en este momento es la dinámica de escalada que estamos viendo en todo el Medio Oriente. Desde que comenzó el conflicto en Gaza en octubre de 2023, hemos visto una expansión gradual pero constante de la violencia. Los Houthis en Yemen comenzaron a atacar barcos en el Mar Rojo. Israel atacó posiciones de Hezbollah en el Líbano y luego expandió esa operación. Irán lanzó ataques directos contra Israel por primera vez en la historia. Israel respondió. Y ahora vemos ataques en Omán y en el estrecho de Hormuz. Cada escalada genera la siguiente. Y el problema con las dinámicas de escalada es que una vez que comienzan son muy difíciles de detener, porque cada actor tiene sus propias presiones internas, sus propias audiencias domésticas, sus propios cálculos de disuasión que los empujan a no dar marcha atrás. Y en ese contexto, el papel de Estados Unidos es profundamente problemático, porque Washington se presenta como el garante de la estabilidad regional, como el actor que puede calmar las tensiones. Pero al mismo tiempo, Washington es el principal proveedor de armas a Israel, el actor que impide que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte resoluciones de cese al fuego, el actor que mantiene sanciones devastadoras contra Irán. Washington no puede ser simultáneamente el bombero y el que está echando gasolina, y el mundo lo ve, y los actores de la región lo saben, y eso reduce dramáticamente la capacidad real de Washington para mediar o para desescalar. Piensen también en lo que esto significa para Europa. Europa depende enormemente del gas del Medio Oriente. Después de que la guerra en Ucrania cortó o redujo drásticamente el acceso al gas ruso, Europa tuvo que buscar nuevas fuentes de energía, incluyendo gas natural licuado del Golfo Pérsico y de otros productores. Eso la hace más vulnerable a lo que pasa en el estrecho de Hormuz. Una crisis seria en ese estrecho golpearía a Europa en un momento en que ya está lidiando con altos costos de energía, con una economía que crece lentamente, con presiones políticas internas enormes, el surgimiento de movimientos de extrema derecha en Alemania, Francia, Italia, Austria, no es una coincidencia, es en parte el resultado del empobrecimiento de sectores de la clase trabajadora europea que ha sido causado, entre otras cosas, por el aumento de los costos de energía. Y si los precios del petróleo y el gas suben dramáticamente a causa de una crisis en el estrecho de Hormuz, esas presiones políticas en Europa se van a intensificar. El mundo está conectado de maneras que los medios de comunicación raramente explican con honestidad. Hablemos también de lo que esto significa para los países del llamado sur global,
porque hay una tendencia muy marcada en los análisis que se hacen en este país de hablar de estas crisis únicamente en términos de sus efectos sobre las grandes potencias. Pero los países más afectados por las perturbaciones en el suministro de petróleo y por el aumento de los precios de los combustibles son los países más pobres del mundo, países en África, en Asia del Sur, en América Latina, que dependen de las importaciones de petróleo para sus economías y que tienen muy poco margen de maniobra financiero cuando los precios suben. Para un campesino en Pakistán o en Etiopía o en Honduras, el costo del combustible no es un tema abstracto de geopolítica, es lo que determina cuánto cuesta llevar sus productos al mercado, cuánto cuesta el transporte, cuánto cuesta la electricidad, es vida concreta. Y cuando hay crisis en el estrecho de Hormuz, esas vidas concretas se hacen más difíciles. Pero eso raramente aparece en los análisis de los think tanks de Washington. Y ahora volvamos a este país, a los Estados Unidos, porque al final ustedes están aquí, viven aquí y les importa lo que pasa aquí. Hay algo importante que entender sobre la política doméstica americana y su relación con estas crisis internacionales. Cada vez que hay una crisis en el Medio Oriente, cada vez que el precio del petróleo sube, hay sectores de la economía americana que ganan, las compañías petroleras americanas, los productores de gas de esquisto, los contratistas de defensa que fabrican los misiles, los drones, los barcos de guerra que se despliegan en el Golfo Pérsico. Para esos sectores, la inestabilidad en el Medio Oriente no es un problema, es una oportunidad de negocio y esos sectores tienen una influencia enorme sobre la política americana a través del lobby, a través de las donaciones de campaña, a través de las puertas giratorias entre las corporaciones y el gobierno. Eso no es teoría conspirativa. Es la economía política del capitalismo americano funcionando exactamente como está diseñada para funcionar. Y mientras esos sectores se benefician, las familias trabajadoras de este país pagan más en la gasolina, pagan más en la electricidad, pagan más en los alimentos que fueron transportados con combustible más caro. La inflación que afecta a los más vulnerables tiene raíces en estas dinámicas geopolíticas que parecen lejanas, pero que en realidad están profundamente conectadas con la vida cotidiana de millones de personas en este país. Y a esas personas raramente se les explica esa conexión. Raramente se les dice el precio que pagaste en la gasolinera hoy está vinculado a una decisión tomada en Washington hace 20 años, está vinculada a una sanción económica contra Irán, está vinculada a una venta de armas a Arabia Saudita, está vinculada a la presencia de portaaviones en el Golfo Pérsico. Todo está conectado, pero mantener a la gente sin ver esas conexiones es conveniente para los que se benefician del sistema. Hay otro elemento que quiero traer a la conversación y es el tema de la moralidad global, porque el mundo está atravesando un momento de profunda crisis moral. Estamos viendo en tiempo real, con cámaras en cada teléfono, con periodistas y ciudadanos documentando todo, estamos viendo el sufrimiento de poblaciones civiles en Gaza, en Yemen, en el Sudán, en muchos otros lugares, y la incapacidad o la negativa de las grandes potencias de actuar con coherencia moral está generando un cinismo profundo en amplios sectores de la población mundial, especialmente entre los jóvenes. Cuando una potencia invoca el derecho internacional para condenar una acción y luego bloquea la aplicación de ese mismo derecho internacional cuando le resulta inconveniente, pierde autoridad moral. Y la pérdida de autoridad moral tiene consecuencias prácticas en la geopolítica. Actores que antes aceptaban el liderazgo americano por convicción o por conveniencia, ahora lo cuestionan abiertamente. Y eso crea un vacío de gobernanza global que ningún actor, ni China, ni Rusia, ni nadie
ha llenado todavía. Ese vacío es peligroso. Ese vacío es el caldo de cultivo de los conflictos que estamos viendo hoy. Quiero hablar también de los marineros, de los trabajadores que están en esos tanqueros, porque en el análisis geopolítico es muy fácil perder de vista a los seres humanos concretos. Cuando un tanquero es atacado en el estrecho de Hormuz, hay gente adentro, marineros filipinos, indios, griegos, indonesios, de todas partes del mundo, hombres y mujeres que trabajan en las condiciones más difíciles, lejos de sus familias, para ganarse la vida. Esas personas son las víctimas más directas e invisibles de estas tensiones geopolíticas. Sus nombres no aparecen en los titulares, sus familias no reciben cobertura mediática, son simplemente daño colateral en la narrativa de las grandes potencias. Y eso también es una injusticia que merece ser nombrada. La pregunta que muchos de ustedes deben tener en este momento es: ¿hacia dónde va todo esto? ¿Estamos caminando hacia una guerra más grande? ¿Puede esto escalar a un conflicto regional o incluso global? Y yo tengo que ser honesto con ustedes. No tengo una bola de cristal, nadie la tiene, pero lo que sí puedo decirles es que las condiciones que históricamente preceden a grandes conflictos están presentes hoy de una manera que debería preocuparnos profundamente. Tenemos a grandes potencias con intereses directamente contradictorios en una región de enorme importancia estratégica. Tenemos dinámicas de escalada activas con múltiples actores y múltiples frentes. Tenemos canales diplomáticos debilitados o rotos. Tenemos narrativas internas en varios países que hacen políticamente costoso ceder o negociar, y tenemos armas más sofisticadas y destructivas que nunca en manos de más actores que nunca. Eso es una combinación que exige atención máxima. Lo que sí podemos hacer, lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer, es negarnos a aceptar las narrativas simplistas que nos dan los medios de comunicación principales, es exigir más de nuestros representantes políticos, es entender las conexiones entre la política exterior, la economía y nuestra vida cotidiana. Es rechazar el cinismo fácil que dice que nada puede cambiar y también rechazar el optimismo ingenuo que ignora la complejidad de los problemas. La historia no está determinada. La historia la hacen las decisiones de personas reales en momentos concretos. Y nosotros somos parte de esa historia, aunque a veces nos parezca que somos simples espectadores. El estrecho de Hormuz es pequeño en el mapa, pero lo que representa es enorme. Representa el nudo donde se cruzan la energía, el poder, la historia, la injusticia y el futuro de un orden mundial que está en plena transformación. Y entender ese nudo, por difícil que sea, por incómodo que sea, es parte de nuestra responsabilidad como personas que quieren vivir con los ojos abiertos en este mundo que compartimos todos.